buenas tardes y bueno, buenos días a los que todavía estamos en horario matutino y bienvenidos a este evento Hablemos de la Diáspora. Para los que no me conocen, soy Juan Pío Hernández, el director ejecutivo de la ONG Plan País y miembro del equipo medular de la Red Global de la Diáspora en Venezuela. Para los que no conocen Plan País, somos una ONG basada en Estados Unidos que desde el año 2011 trabajamos el tema de la diáspora y los jóvenes venezolanos. Prácticamente hacemos dos cosas. Número uno, mantener el vínculo vivo de la diáspora con Venezuela y al mismo tiempo generar redes constantemente. Vemos que estas dos cosas son lo que hacen una diáspora exitosa, las que se mantienen vinculadas con su país de origen y las que constantemente forman redes de impacto, de talento, redes de conocimiento, redes de solidaridad y bueno, y no solo entre nosotros los connacionales, pero también con los países de acogida y constantemente tejiendo esa conexión entre nosotros como comunidad, pero también con los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. O sea, esa red es importantísima de mantener. Somos parte de esta iniciativa llamada la Red Global de la Diáspora de Venezuela, que es una iniciativa que busca fortalecer a la diáspora venezolana por medio de un mecanismo de integración en el que o sea, que ofrecemos servicios para fortalecer estas organizaciones y que su impacto sea mayor apoyando en la vida de los venezolanos dentro y fuera del país. Lo que nos trae aquí el día de hoy es este proyecto que llamamos Hablemos de la Diáspora. Nosotros vivimos en esta realidad en el que Venezuela ha experimentado un flujo migratorio muy grande en el que los datos más recientes de la OIM y ACNUR hablan que 7.7 millones de venezolanos han salido del país y ahorita se encuentran regados mayormente por América Latina, pero por todo el mundo, en el que vemos que los principales tres países son Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile. Y bueno, como que vemos que hay muchas mitos alrededor de este proceso y hay también como muchas narrativas manufacturadas que buscan dividirnos bajo ese concepto y esa narrativa de los que se fueron y los que se quedaron. Y cómo se van fortaleciendo esas narrativas que buscan dividirnos y todo eso, cuando lo que urge es una narrativa común, una narrativa compartida y para eso hay que entender de dónde vienen esas narrativas manufacturadas que buscan dividirnos y también dónde hay esos espacios para entender de manera cuantitativa y cualitativa la perspectiva de la diáspora, que bueno, que lo venimos trabajando internacionalmente por medio de estas redes sociales, de estas redes de impacto bueno, que hemos venido creando principalmente en los principales países de acogida, pero la verdad que a nivel mundial. Pero también hemos venido haciendo un trabajo de impacto en Venezuela en el que hemos buscado traer el concepto de la diáspora, tejer alianzas entre organizaciones dentro y fuera del país. Y bueno, y de esas redes fue donde salió este estudio de Hablemos de la Diáspora, de ver cuantitativamente y cualitativamente cuál es la perspectiva de la diáspora en el país, entender la diáspora desde el país desde el país en el territorio, en Venezuela, y bueno, y ver qué tipo de propuestas hay en el que no sean nada más las concepciones negativas y erradas sobre la diáspora, pero también de ver de dónde estamos construyendo, dónde podemos construir en cuatro áreas temáticas. Así que bueno, primero que nada quisiera felicitar a todo el equipo que trabajó arduamente creando mesas de trabajo y toda esa metodología que vamos a presentar ahora. Y bueno, darle las gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. El informe que estaremos compartiendo luego de este evento, en el que invitamos a todos los que se están conectando aquí el día de hoy, todas las organizaciones aliadas que están aquí presentes, a leer este informe y bueno, y la verdad que ser parte de esta discusión que estamos iniciando el día de hoy para hablar de la diáspora desde el país y bueno, y continuar tejiendo esas redes de impacto de los venezolanos dentro y fuera del país en esa continua creación de ese nuevo país que transciende fronteras en el que estamos construyendo en todos los rincones del mundo donde hay un venezolano. Así que bienvenidos y bueno, le doy la palabra aquí a Mariana Hernández, quien es la coordinadora del proyecto
de la ONG Plan País, y bueno, quien fue la persona que estuvo encargada de este informe y de este proyecto en general, quien le va a estar dando una introducción del proyecto y también introduciendo los coordinadores por los ejes temáticas de este informe. Así que bienvenidos y bueno, adelante, Mariana. Muchísimas gracias, Juan Pío, por esa buena introducción. Muchísimas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Muy honrada de estar aquí, ya finalmente haciendo el lanzamiento oficial del reporte Hablemos de la Diáspora, Perspectivas desde Venezuela, que es producto de un esfuerzo de levantamiento de información donde muchísimas personas estuvieron involucradas. En esto quiero agradecer enormemente a todo el equipo que estuvo liderando este proceso: Carilian García, Diana Camacaro, Felipe Toro, Guido Mercado, Marisabel Centeno y Gabriela Maldonado en el área de comunicaciones. Espero los haya nombrado a todos. Em, durante los últimos meses, nosotros estuvimos enfocados en elaborar este reporte, y para ponerlo en contexto sobre a lo que a nosotros nos inquieta desde Plan País y la Red Global de la Diáspora de Venezuela para llevar adelante esta iniciativa, les comentamos que, Juan, si puedes, porfa, pasar la página, porfa. Que bueno, para entrar en contexto, en Venezuela vivimos en un contexto bastante complejo, en una situación estructural de vulneración sistemática de derechos humanos que ha obligado a más de 7,7 millones de venezolanos a salir del país en búsqueda de mejores oportunidades. Esto, bueno, son las cifras de acuerdo a la Organización Internacional de Migrantes y ACNUR. Sin embargo, se presume que estas cifras son mayores, pero no tenemos una estadística formal exacta debido a la informalidad de gran porcentaje de la migración venezolana. En este sentido, todos los aquí presentes tenemos un familiar, un amigo, una persona cercana que ha migrado del país, que vive fuera del país, y la migración venezolana se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad. La familia venezolana se encuentra dividida y las videollamadas para mantener ese contacto se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. En este sentido, la migración venezolana ha generado múltiples efectos. Se ha convertido en un vértice y condicionamiento de la vida de los venezolanos. De manera que desde Plan País y la Red Global de la Diáspora de Venezuela, a nosotros nos inquieta profundamente medir y entender cuáles han sido esas transformaciones y múltiples realidades que la migración venezolana ha dejado a su paso. Nosotros con este reporte buscamos conocer cuáles son esas perspectivas, expectativas y necesidades que los venezolanos en Venezuela tienen sobre esa Venezuela que ha salido del país. Nosotros hicimos este levantamiento de información con el objetivo de identificar cuáles son esas áreas de oportunidad, cuáles son esas posibles líneas de colaboración y áreas de trabajo en los que las organizaciones y liderazgos fuera y dentro del país podemos trabajar sobre la base de datos e información, sensibilizar sobre las dimensiones de la diáspora e incidir en la agenda pública nacional y generar narrativas y códigos comunes en la construcción de, como comentaba Juan Pío, esta nueva geografía nacional donde todos somos necesarios. Para comentarles un poco sobre esta metodología de investigación que nosotros utilizamos, lo hicimos a través de dos vías. En primer lugar, hicimos unas mesas de trabajo, en total fueron 6 mesas de trabajo, 4 áreas temáticas, una social, una político-electoral,
economía y diáspora y gremial laboral. Abordamos estas temáticas y adicionalmente, para tener un panorama más integral y una radiografía más completa del país, se hicieron dos procesos de levantamiento de información, uno en la ciudad de Mérida. Aquí nos está acompañando Guido Mercado, quien les va a comentar cuáles fueron esos hallazgos resultantes en el estado de Mérida, y se hizo una mesa de trabajo en Monagas. En total, participaron más de 100 expertos en las diferentes áreas temáticas, y el resultado de esta parte de la investigación fue cualitativo. Asimismo, realizamos una segunda parte del proceso de levantamiento de información. Fue a través de un cuestionario, de una encuesta, la cual contó con una muestra de 610 personas en 18 estados del país, y contó con 25 preguntas cerradas de opción múltiple. Eh, en el marco de esta muestra, si queremos desagregar un poco los datos para entender quiénes formaron parte de este proceso de levantamiento de información, las personas encuestadas fueron personas en edades comprendidas entre 18 y 35 años. El 49.2% fueron mujeres, el 50.7% fueron hombres. En relación con el nivel de estudio, el 62% fueron bachilleres, el 23% tienen estudios de segundo nivel, el 14% cuenta con estudios de tercer nivel, y el 1% de los encuestados tienen el bachillerato incompleto. En relación con la actividad laboral, el 45% está empleado, el 11% es consultor independiente, y el 9% es freelancer, y el 35% es desempleado. En esta parte del proceso vamos a presentar en primer lugar los resultados del reporte. Le voy a dar la palabra a Carilian García, quien es politóloga de la Universidad de Carabobo, y ella estuvo a cargo de liderar el proceso de levantamiento de información en el área social. Adelante, Carilian. Muchas gracias, Mariana. Bueno, sin duda, el proceso y desarrollo de esta investigación fue bastante valiosa al intentar comprender cuáles son esos objetivos compartidos que tienen las personas que emigraron y las personas que aún estamos en Venezuela y que estamos liderizando esfuerzos y estamos comprendiendo cuál es este nuevo mapa de Venezuela y cómo nosotros estamos abordando desde las problemáticas para poder proponer soluciones con base a esto. En mi caso particular me tocó liderizar el área social de todo este proceso de mesas de trabajo que se llevó a cabo tanto en Caracas como en algunas regiones del país. Y para colocarlos un poco en contexto, lo que pudimos identificar de la dinámica en esta serie de mesas de trabajo fue que nos encontramos en un contexto de crisis donde el acceso a servicios básicos denota una asimetría de oportunidades y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. Además de esto, es importante destacar que las personas que formaron parte de la mesa social estuvo de manera como muy diversa, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, e identificamos que las vulneraciones tienden a ser transversales a todas las poblaciones vulnerables que se encuentran en el país, es decir, niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidad LGBTI y personas mayores. Además de esto, se pudo identificar que nos manejamos la investigación se desarrolló en una evidente brecha en el número de venezolanos regularizados con respecto al número de migrantes en Venezuela, tal como lo mencionaba Mariana, 7.7 millones de venezolanos que se encuentran en la diáspora, ¿no? Y una de las cosas que se identificaron como problemática principal era el estatus regulatorio de los venezolanos fuera del país y cómo esto de alguna manera
incrementaban las vulneraciones a los que ellos estaban siendo, de las que ellos estaban siendo víctimas. Esto desde el enfoque, por supuesto, y desde la perspectiva de los venezolanos que forman parte de las organizaciones que están aquí. Además de esto, se identificó una ausencia de garantía de derechos fundamentales y la capacidad del Estado por solventarlas, por supuesto. Próxima lámina, por favor, Juan. En este proceso se pudo identificar diversos hallazgos, En primer lugar, que los migrantes tienen desafíos para integrarse a nivel social y económicamente a consecuencia de las barreras de acceso a un estatus migratorio, regularizado. Esto entendiendo que solo 2 millones de los 7.7 millones se encuentran en estado regulatorio, lo que limita un poco el acceso de estas personas a la salud, a la educación y a estos servicios que te garantizan una calidad de vida. Entonces ahí en retrospectiva hacíamos un análisis y la discusión se tornaba en torno a cómo estamos viendo cómo estamos siendo nosotros afectados directamente en cuanto a nuestra calidad de vida, pero a veces tenemos la falsa idea que las personas que migraron tienen un mejor estándar de vida, pero esto depende mucho del estatus migratorio y por supuesto de el país al que ellos emigren, el país de acogida. Otro dato importante en este proceso fue la salud mental que se ha visto comprometida a consecuencia del duelo migratorio. Esto evidenciado quizás en las enormes tasas de suicidios que existen en Venezuela y cómo esto en contraposición con las razones por las cuales los venezolanos deciden migrar es uno de los hallazgos principales que se pudieron identificar en este proceso. Igualmente, también como hallazgo tenemos que los migrantes venezolanos son víctimas de nuevas formas de esclavitud moderna, discriminación y xenofobia. Y como pueden ver en esta descripción, podemos identificar que cada uno de estos hallazgos terminan reduciéndose o teniendo su raíz en el tema regulatorio. Por ello es una de las principales problemáticas en las que nosotros pudimos identificar que se deben realizar propuestas para que esto deba de alguna manera mejorar. En cuanto a las conclusiones y propuestas, tenemos básicamente que la situación de los migrantes se debe analizar desde una perspectiva de derechos humanos, considerando que los impactados tienden a ser vulnerados de manera diferenciada en cuanto a su género y diversidad. Esto aunado o en relación con lo que decía al principio, de que las vulneraciones a los derechos humanos son de manera diferenciada dependiendo de la población a la que se pertenezca. Por eso más adelante van a ver cómo estos resultados se detalla que esto está de manera desagregada tanto por género como por grupo etario. En segundo lugar, como segunda conclusión, tenemos que se deben sumar esfuerzos para promover iniciativas de integración socioeconómica de los migrantes venezolanos desde la perspectiva de la regularización de estatus hasta políticas públicas que se adapten al nuevo contexto migratorio en el que nos encontramos. Y por último, tenemos que existe oportunidad de articulación entre los gremios académicos y sociales del país con respecto a la implementación de proyectos que puedan garantizar una mejor calidad de vida dentro y fuera del país. Eso con respecto al enfoque que trabajamos a nivel social. Ahora Diana tiene la oportunidad de detallar cuáles fueron estos hallazgos de la mesa político-electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, déjenme prender la cámara por acá. Bueno, no sé si se ve porque mi teléfono anda terrible, pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, no solamente pues a Mariana, a Juan, a todo el equipo de Plan País y el equipo medular de la Red Global de la Diáspora por habernos permitido ser parte de esta increíble investigación. Para nosotros, bueno, es sumamente importante que hablemos de la participación electoral de la diáspora. ¿Por qué? Porque
hay un grueso importante de venezolanos en la diáspora que son jóvenes, aproximadamente gran parte de los que se encuentran fuera del registro electoral permanente, actualmente son jóvenes en su mayoría entre 18 y 35 años, ¿no? Eso es importante por acá. Entonces, para contextualizar un poco sobre, digamos, los asuntos críticos que competen en cuanto a la participación política de la diáspora, nosotros nos encontramos con dos problemas que son fundamentales, o dos asuntos críticos que son fundamentales. Lo primero es que la diáspora actualmente no encuentra canales de comunicación directos en los que pueda encontrar cuáles son esos mecanismos de participación directa que pueden ejercerse desde el exterior. Hablo específicamente desde la diáspora. ¿Cómo puede participar la diáspora en procesos públicos y en procesos electorales? ¿No? Entendiendo sobre todo la importancia de esto en medio de un año electoral que ha sido complejo y lleno de muchos debates, ¿no? Y lo segundo es que, bueno, evidentemente al no tener canales directos de renovación de sus identificaciones, es decir, bueno, poder sacar el pasaporte, poder tener un estatus regular como migrante en distintas ciudades, entendiendo que esto es un requisito actual que pide la ley de participación electoral, y es que para poder participar en procesos electorales afuera tienen que tener un estatus, digamos, de ciudadano regular en los países de acogida, pues todo ese proceso tan engorroso limita muchísimo la participación de la diáspora en procesos electorales, ¿no? Por acá, dentro de los datos más precisos que podemos sacar y que ustedes pueden ahondar más en nuestro reporte, tenemos que aproximadamente 7.2, Juan, regrésala, porfa. Tenemos que aproximadamente 7.2 millones de venezolanos están fuera del registro electoral, como ya les había comentado. Pero lo importante de esto es comprender que 4.2 millones de venezolanos forman parte de la diáspora. Y esta cifra no es exacta porque no se han realizado cruces exactamente de entre quiénes están acá, quiénes actualizaron su estatus migratorio en Venezuela en el registro electoral, quiénes han regresado. Entonces, esta cifra puede llegar a variar, ¿no? Lo segundo es que organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano calculan que aproximadamente de estos 4.9 millones, como ya les mencioné antes, son mayores de 18 años y son posibles electores, ¿no? Y además, bueno, la cifra de venezolanos fuera del REP representa aproximadamente un 30% del universo electoral. Y esto lo pudimos constatar con las cifras de primaria en las que en la página de actualización, porque esta página solo permitía actualizar los datos para quienes estaban afuera, había más de 347 millones de personas que habían actualizado su estatus, ¿no? O sea, 347.000, perdón. Entendiendo que incluso había muchísima más gente. Entonces, importante hacer esfuerzos más adelante para ver cómo podemos cruzar estos datos. Entre los hallazgos más relevantes, los entrevistados de nuestra mesa comentan que hay una desconexión profunda entre la realidad de lo que existe en Venezuela y la realidad de los familiares que están fuera del país. El ser migrante es otra dinámica distinta, y estoy segura que sus familiares, muchos de ustedes les dicen como que no les interesa el tema político en Venezuela, o que en verdad, bueno, están digamos, en su dinámica, y el tema de participar electoralmente ya no es una prioridad para muchos de los venezolanos, porque lamentablemente Venezuela se ha convertido en un dolor para la mayoría de los migrantes, ¿no? Entonces existe esa desconexión, y al haber esa desconexión es muy complicado hacer que verdaderamente la diáspora se preocupe por participar, ¿no? Además, bueno, existe un desinterés político y un desprendimiento asociado a esa experiencia hablamos desde acá, ¿no? Desde los venezolanos que están en Venezuela, al tener ese dolor también de tener tantos familiares y amigos lejos, también esa desesperanza incide en el tema de participar o no
electoralmente, ¿no? Y eso vincula muchísimo la participación de muchos jóvenes. Muchos jóvenes se sienten desesperanzados en querer participar o no a partir de este dolor, ¿no? Entonces, bueno, es como, digamos, uno de los asuntos medulares, cómo apelar a la emocionalidad para conectar nuevamente en torno a la participación. Y bueno, con respecto a las perspectivas de la diáspora, bueno, hay como una dicotomía entre lo que puede representar ser migrante. Existe una melancolía importante que también que permite pues que algunos sí se preocupen por participar, pero además, bueno, eso puede significar una oportunidad, ¿no? En el hecho de que estar afuera y querer retornar al país, querer encontrarse con su familia, pase por un proceso de cambio político en Venezuela. Y bueno, esto nos va a llevar o nos tiene que llevar a comprender sociológicamente qué es lo que está pasando en Venezuela con respecto a la diáspora, entender nuestro fenómeno y cómo la diáspora puede y debe participar en procesos del debate público. Sí, ok. Bueno, dentro de las conclusiones y propuestas que surgieron de esta mesa, lo primero es que es necesario que todos los partidos políticos y los sectores políticos del país hagan una revisión interna sobre cómo se está hablando y cuáles son las narrativas que se están llevando interna y externamente en sus estructuras con respecto a la diáspora. Si es un tema medular, si verdaderamente dentro de sus líneas comunicacionales y narrativas se le está hablando a la participación de la diáspora o no. Y que no se utilice el tema de la diáspora como una instrumentalización política, ¿no? Por otro lado, promover canales eficientes de participación electoral, ¿no? Desde el arraigo y desde el disculpe, me está entrando una llamada. Ok. Desde el arraigo y desde el sentido de pertenencia. Por último, bueno, generar presión en los países aliados para que haya una visión profunda y democrática acerca de la importancia de la participación de la diáspora. Y es necesario, bueno, que se exija la modificación de las leyes para que no necesariamente los procesos de regularización de los ciudadanos venezolanos en los países de acogida sean un limitante para que los venezolanos puedan participar en las elecciones desde el exterior. Y por último, bueno, es de vital importancia transversalizar la diáspora a los hitos electorales, que esto no se pierda para que se pueda, para que esto se pueda desarrollar en un futuro próximo. Bueno, creo que pasamos ahora a la mesa laboral y gremial, y bueno, espero que esto haya sido de provecho. Muchísimas gracias, Diana. Adelante, Marisabel. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias, Mariana, Juan, a todo el equipo de Plan País y por supuesto al equipo medular de la Red Global de la Diáspora de Venezuela por esta oportunidad, por trabajar este maravilloso informe que contiene todas estas perspectivas desde dentro de Venezuela sobre la diáspora, que van a ser fundamental en un proceso de transición para entender lo que estamos viviendo, pero también un proceso de transición hacia la democracia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en la mesa correspondiente al tema laboral y gremial y bueno, les voy a comentar un poco sobre los hallazgos encontrados en esta mesa, ¿no? Sabemos que históricamente los sindicatos y los gremios pues han sido fundamentales y han sido un bastión súper importante de la democracia en Venezuela, sobre todo con la continua exigencia de el acceso a los derechos para los venezolanos, ¿no? Han sido protagonistas de distintas luchas históricas en el país, sobre todo lo que tiene que ver con las reformas políticas y de exigencias hacia las mejores condiciones de vida en el país, ¿no? A medida que la crisis y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela aumenta, que la crisis social aumenta, que la crisis económica aumenta y que la crisis política aumenta, el rol de los sindicatos y el rol de los gremios en general ha sido de suma importancia para pues afrontar esta lucha política, ¿no? En esta mesa de trabajo gremial y laboral se tuvo como objetivo discutir sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los migrantes venezolanos en materia laboral, ¿no? Esta mesa reunió a distintos dirigentes sindicales en Venezuela, distintos dirigentes gremiales en el país, así como también a expertos en temas
de migración y en temas de empleo, ¿no? Durante la discusión se abordaron distintos temas, dentro de ellos destacan la falta de reconocimiento de las cualificaciones y la experiencia laboral de los venezolanos en los países de acogida, la discriminación en el mercado laboral, la explotación laboral de las cuales son víctimas los migrantes venezolanos, la falta de acceso a empleos formales y de calidad, pero sobre todo también el tema de la precariedad laboral, ¿no? También se analizaron distintas barreras legales y administrativas que dificultan la inserción laboral de la diáspora venezolana, así como también algunas políticas y programas que ya son existentes para apoyar su integración en los países de acogida, pero también parte de las conclusiones, y ya lo vamos a ver más adelante, es cómo poder aportar desde estos espacios para la creación de políticas y creación de programas que permitan la inserción efectiva de la diáspora venezolana en materia laboral, ¿no? Bueno, dentro de los hallazgos recogidos en esta mesa de trabajo, se tiene que, bueno, Colombia es el país con mayor recepción de flujo migratorio venezolano. En ese sentido, algunas cifras oficiales señalan que la migración en la diáspora venezolana en Colombia ronda algo así como los 2,4 millones de migrantes y refugiados, pero a la vez que es uno de los países que cuenta con mayor migración venezolana, también es uno de los países donde existe mayor práctica del ejercicio sindical por parte de la diáspora, ¿no? Y un ejemplo de esto, hay varios ejemplos acá en la lámina. ¿Soy yo o la lámina me aparece en negro a mí? Ah, no, acá está, ya la veo. Es que creo que es mi internet. Ajá, les coloco varios ejemplos en temas del ejercicio sindical de la diáspora venezolana. Parte de esto es la creación de la Unión de Trabajadores Venezolanos y Colombo-Venezolanos. Esta unión es el primer sindicato, es reconocido como el primer sindicato de trabajadores extranjeros que fue creado en toda América Latina, ¿no? De igual forma, hay una aplicación de delivery denominada Rappi, que existe en Colombia, donde los trabajadores, los que hacen los deliveries de esta aplicación, se sindicalizaron en el año 2022 con el fin de obtener algunas condiciones laborales, ¿no? Y la mayor parte de estos trabajadores que trabajan para esta aplicación denominada Rappi, en su mayoría son venezolanos, ¿no? El 80% son inmigrantes y la mayor parte de ese 80% son inmigrantes venezolanos. Otro de los ejemplos es la Asociación de Vendedores Informales de la Plaza Alfonso López de la ciudad de Manizales, y también la Asociación de Vendedores de Tinto de la ciudad de Medellín, la cual la mayor parte de sus miembros, los que se organizaron dentro de estos espacios, son madres, cabezas de familias que han sido desplazadas, que son migrantes venezolanas, y quienes pues comercializan empanadas, cafés, tintos, entre otros productos que permitan sostener a sus familias en estos países de acogida, ¿no? España es otro país que cuenta con una experiencia interesante en temas de organización sindical por parte de los migrantes venezolanos, y se organizó la Asociación de Enfermeros Venezolanos en España, quienes tienen pues dentro de sus objetivos promover el reconocimiento profesional en todas las áreas y campos de la enfermería venezolana en España, ¿no? Y esto es súper interesante porque es una de estas primeras experiencias que existen, ¿no? Creo que ya podemos ir a la otra página, Mariana. Sí, creo que ya podemos ir a la otra página. Bueno, existen distintos esfuerzos en temas de la organización de la gremialización y de la sindicalización de nuestros migrantes venezolanos. Varios tienen que ver y tienen que estar enfocados en el tema de la gremialización entre empresas venezolanas en el extranjero, con el fin de pues, generar algún capital o de construir algún capital social, lazos y cohesión, no solo entre los mismos empresarios venezolanos, sino los empresarios venezolanos que están apostando por el crecimiento y el fortalecimiento de la actividad económica fuera de nuestras fronteras, ¿no? Un ejemplo de esto es la Cámara de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Venezolanos en el Exterior, reconocida como CABEPS, y también la Cámara
internacional, las distintas cámaras internacionales que CABEX integra, que son muchísimas, no las pudimos poner acá en la presentación, pero la van a ver en el informe, están todas detalladas acá. Algunas conclusiones y propuestas recabadas de la mesa de trabajo, ¿no? Pues inicialmente se considera que es importante generar campañas de concientización y promoción de, de, de temas laborales en el país de acogida, además de la importancia de respetar y proteger independientemente del origen de donde venga, ¿no? Otra de las propuestas es la creación de redes de apoyo y colaboración entre la sociedad civil dentro y fuera de Venezuela, con instituciones gubernamentales en los países de acogida, el asesoramiento y apoyo para mejorar las condiciones de la integración en el país de acogida. Y esto era básicamente lo que les comentaba hace un momento, que tenía mucho que ver con no solo los programas y las políticas que ya existen en los países de acogida, con el tema de la integración de los venezolanos y de las distintas diásporas en estos países, sino ver además cómo desde la red global de la diáspora y ver cómo desde las distintas desde los distintos espacios o desde las distintas personas que conforman este espacio de la red global en estos países de acogida, pueden trabajar de la mano con los gobiernos locales y con los gobiernos nacionales para influir en la generación de propuestas, proyectos, programas, políticas que incluyan o que promuevan la integración de la diáspora, especialmente la diáspora venezolana en estos países de acogida, ¿no? Además, cómo incentivamos la gremialización y la sindicalización para que los colegios que hacen vida en Venezuela generen una plataforma de incidencia que pueda promover la sindicalización de venezolanos en el exterior, ¿no? Un ejemplo que podemos ver de esto es cómo el Colegio Nacional de Enfermeros tiene mapeado, tiene identificado la cantidad de enfermeros y enfermeras que forman parte de la diáspora y que forman parte o que están en estos países de acogida, ¿no? Y cómo no solo conocen el número de estos enfermeros y enfermeras que están en la diáspora, sino además cómo lo apoyas con su proceso de revalidación de la carrera en estos países, ¿no? Esa parte es súper interesante. Y para finalizar, tenemos la creación o se propone la creación de la Cámara de Migrantes en el Exterior que permita generar un espacio encargado de promover a la diáspora venezolana, brindarles apoyo, brindarles asesoramiento en los temas de la no discriminación de la diáspora y de promover su inserción y su integración en el ámbito laboral en los países de acogida, ¿no? Eso es parte de las conclusiones y de las propuestas que se recabaron en la mesa gremial y laboral de Hablemos de la Diáspora acá en Venezuela. La verdad es que fue un espacio súper interesante donde participaron desde académicos, expertos en temas de migración y economía de universidades, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, pero también cómo participaron dirigentes gremiales y sindicales del país. Participó, por ejemplo, Ana Rosario, que es parte del Colegio Nacional de Enfermeras, participó un montón de gente que desde su perspectiva nacional apuesta a fomentar la integración de su diáspora, de su sector en los países de acogida. Creo que eso es todo por acá. Muchísimas gracias por Marisabel. Le damos la palabra a Felipe Toro, quien llevó adelante la mesa de Economía y Diáspora. Chévere, Mari, gracias y gracias a todos por también estar aquí. Para comenzar, bueno, es importante entender que las diásporas pueden representar y representan una ventana de crecimiento y desarrollo para los países de origen. Y bueno, por supuesto, esto ha sido el caso de diásporas más consolidadas como la de Colombia y la irlandesa, que ya tienen tiempo y años siendo un países diaspóricos y al consolidarse han sido fuentes de crecimiento económico para sus países. Y bueno, de esta manera ya contando con que Venezuela también es parte y hay muchas personas creciendo fuera de nuestras fronteras, es necesario que empecemos a generar estrategias de articulación que puedan en un futuro traducirse no solo en remesas, sino también en transferencia de conocimientos, tecnología, intercambio de lecciones aprendidas, inversión y, por supuesto, puestos de trabajo.
Los participantes en esta mesa de trabajo concuerdan en que la diáspora de Venezuela tiene grandes potencialidades para el crecimiento económico del país, por lo que se trabajó para generar estrategias y propuestas que puedan trazar una mayor articulación de toda la diáspora con diferentes actores del país, ya que es fundamental para, por supuesto, fomentar el valor agregado en diferentes sectores, destacando lo que es el emprendimiento, el fortalecimiento de capacidades, la digitalización. Si bien todo esto hay que entender que la diáspora venezolana es heterogénea, por lo que existen elementos en común entre los migrantes venezolanos y que han estado expuestos también a adquisición de nuevas herramientas y habilidades a través de, bueno, todo el contacto y flujo de talento que han tenido en sus países de acogida. Y así también como, además de esto, han tenido oportunidades educativas y profesionales diferentes a las que se pueden encontrar actualmente en el país, por lo que la diáspora venezolana tiene en realidad una tendencia a ser una fuerza de trabajo cada vez más globalizada y calificada de la región, caracterizado por supuesto por esa calidad técnica que tiene en diferentes áreas estratégicas y de interés nacional, que en este caso pueden ser el petróleo y la salud. Todo esto también ha generado y se puede traducir en un ahorro privado en el extranjero que se estima que está en un rango de entre los 425 a 500 mil millones de dólares, lo que si lo comparamos en alguna medida con el ahorro extranjero de pares locales como Perú y Colombia, este monto los aumenta por mucho. Y bueno, todo este conjunto de ahorros representa, por supuesto, una fuente potencial de capital que podría complementar e impulsar el efecto de futuras inversiones extranjeras en Venezuela, ya que parte de, por supuesto, todos estos ahorros podrían eventualmente regresar en la medida que las condiciones mejoren en Venezuela. Con respecto a estos hallazgos resultantes, hasta ahora, la principal contribución de la diáspora venezolana ha sido a través de las remesas. En contexto, de acuerdo con Ecoanalítica, en el 2022, las remesas en Venezuela ingresaron 4 billones de dólares alrededor de esa cifra. No obstante, se representan y se presentan una serie de retos muy importantes para que las personas que están fuera de Venezuela puedan enviar dinero a sus hogares. Uno de los principales desafíos para la diáspora venezolana es la falta de mecanismos de pagos eficientes para las remesas. Esto claramente dificulta que los migrantes puedan enviar dinero a su familia, a sus familiares y amigos en Venezuela. Los participantes también de la mesa de trabajo destacaron que existen, además de esto, dos principales problemas en los mecanismos de pago. Estos son las altas comisiones y las limitaciones. Y aquí desarrollo un poco más. Las altas comisiones hacen referencia y de esta observación de estas personas que participaron en la mesa de trabajo, de todo esto que están cobrando actualmente los bancos y las empresas, que terminan siendo muy altas, lo que reduce, por supuesto, lo que es el monto real que llega a los destinatarios. Y respecto a las limitaciones, todos estos mecanismos de pagos actuales que actualmente tienen los migrantes pueden ser limitados en cuanto a los montos que pueden enviar, la frecuencia con la que pueden realizar los envíos y sobre todo también a qué país pueden enviar este dinero. Entonces, estos son estos dos principales trabas que tienen los migrantes actualmente al momento de enviar dinero. Y otro desafío importante, más allá de este, es la falta de información que también tenemos sobre la diáspora venezolana. Esto dificulta que las instituciones públicas y privadas puedan desarrollar políticas y programas que respondan a las necesidades de este grupo. En este sentido, los participantes de la mesa de trabajo señalaron que existe una falta de información sobre aspectos como los datos demográficos, socioeconómicos y culturales de los migrantes, también sobre las necesidades económicas, educativas y de salud que tienen, y también qué perspectiva tienen ellos con respecto al futuro de Venezuela y el país de acogida que tiene. Una vez como, bueno, ya que el grupo analizó y estos desafíos, estos retos y este contexto, bueno, aparte de estas conclusiones y propuestas que surgieron de esta mesa, bueno, sobre todo están dirigidas a que las remesas en diferentes sectores y programas de intercambio puedan estar dirigidos a programas de intercambio de conocimiento, talentos e ideas en diferentes áreas estratégicas. También a que estas remesas se conviertan en oportunidades de emprendimiento, en educación, en inversión en diferentes industrias, puede ser la petrolera, la textil, entre otros, y que también sirva para conectar a líderes venezolanos de la diáspora con otras áreas de liderazgo en Venezuela para que, bueno, en este sentido
se pueda aumentar la profesionalización y especialización con los talentos y habilidades educativas que puedan haber tenido estos venezolanos que salieron de nuestra frontera. Y en otra conclusión y propuesta está enfocada a las partes de oportunidades laborales, esto sobre todo a que se puedan generar programas de pasantías y becas, considerando que, por supuesto, la gran cantidad de venezolanos que han salido están actualmente en diferentes posiciones de liderazgo y toma de decisiones en organizaciones internacionales, también en organismos multilaterales, sectores corporativos, entre otros, por lo que pueden impulsar programas de becas dirigidos a jóvenes venezolanos dentro y fuera del país, ya sea en modalidad presencial o virtual, de acuerdo a cómo sea el caso. Esto, por supuesto, es un pequeño resumen de todo lo que surgió en esta mesa de trabajo, por lo que, bueno, en el reporte podrán leerlo con mayor desarrollo. Muchísimas gracias, Felipe, por tu intervención. A continuación, las palabras de Guido Mercado desde Mérida en torno al levantamiento de información sobre las regiones. Gracias, Mariana. Gracias, Pío. Gracias a todos pues, los que han sido parte de la construcción de este informe. En el caso de las regiones, pues trabajamos desde algunas perspectivas. Primero, ver el impacto que ha tenido la diáspora, no solamente en el tema económico, no solamente en el tema de la pérdida del bono demográfico, sino también comprendiendo la situación actual, es decir, un poco el divorcio que existe entre las regiones y la capital, a nivel económico, político, social y en diferentes y en otras áreas. Observamos ahí un par de cosas, ¿no? La desaceleración en el crecimiento de la economía en el caso de las regiones, producto de esta centralización política y económica acentuada. Segundo, el divorcio también de lo que son los problemas de las regiones versus los problemas de las grandes ciudades o de las principales ciudades del país. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce pues también en que la conexión de la diáspora en posibilidades para construir alguna solución creativa a algún problema público o sencillamente para conectar más allá de lo que significa la entrada de remesas a las familias que hoy aún están en regiones, pues significa que hay mucha menos posibilidad de construir soluciones en las regiones versus en las grandes ciudades del país. Siguiente, por favor. Entre los hallazgos resultantes, lo primero que les mencionábamos era el factor de la pérdida del bono demográfico, la despoblación en muchas ciudades. En el caso de Mérida, por ejemplo, que fue una de las ciudades en donde trabajamos, donde realizamos los análisis, las encuestas, los estudios y los focus group con diferentes actores o aliadores de este estudio, pues según diferentes estudios de la misma universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hay índices que entre el 60 y el 70% de la población de la ciudad pues se ha ido. No solamente ha migrado a otros países, sino que también ha migrado a otros estados, ¿no? Por ese factor de migración interna, producto de lo que mencionábamos antes de mejores posibilidades económicas y de empleabilidad en el centro del país. Esto se traduce, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mérida, que su principal motor económico, como es la universidad, pues también ha disminuido la capacidad para generar empleo, para generar empleos indirectos y para darle esa movilidad al ecosistema que representa la ciudad. Lo segundo es que se hace necesario una articulación más importante, más activa de la diáspora con lo que sucede en las regiones. Por ejemplo, a través de la protección de los derechos humanos o de las garantías de las personas, a través también de poder construir soluciones a problemas de nuestras ciudades, que hay casos en el mundo, pues que ya han sido una demostración de cómo la diáspora puede interactuar con la población que aún está en las ciudades del país de origen para solventar algunos problemas. Aquí hemos visto algunos casos quizás muy individuales que han sido dirigidos por expolíticos que hoy están fuera de Mérida, que tuvieron que irse por persecución durante los años 2017 y 2019 y que han intentado conectar sobre todo en el tejido social para atender a algunos grupos que lo están necesitando. Y además también, en el caso de las regiones,
porque también observamos cómo al estar en otros países, pues quizás hay una ruptura, ¿no? Con lo que son las tradiciones, el acervo, que es algo que debemos proteger y que debemos estar cuidando afuera también, ¿no? Esa construcción del tejido social de nuestra diáspora que es tan clave y tan importante. Siguiente, por favor. Esto arroja pues algunas conclusiones, ¿no? Empiezo del final. La diáspora es un elemento clave para una transición a la democracia y va a significar muchísimo en lo que pueda suceder en los próximos años en los procesos políticos, no solamente en las elecciones nacionales, sino también en las elecciones locales. Fenómenos como el de muchos municipios del país, que en las pasadas elecciones no se logró tener victorias de quienes representamos pues a la oposición democrática, producto no solamente de las divisiones, sino que de nuestro caudal electoral se ha perdido gracias a ese gran número de personas que hoy no están habitando nuestras ciudades y sobre las que hoy no se está haciendo nada para poder defender y proteger sus derechos políticos. Lo segundo es promover también que desde las regiones podamos aportar o podamos incorporarnos con más fuerza con las organizaciones que ya están haciendo servicio, trabajo o construyendo tejido social en el exterior. En el caso de Mérida tenemos un muy buen ejemplo con un grupo de migrantes bien importante de la parroquia más poblada de este municipio, que es la parroquia Jacinto Plaza, que básicamente construyó un puente migratorio hacia el Perú en el año 2021 y 2022. De manera que, ¿qué? Pues que los habitantes de esta comunidad, que además es una de las parroquias o es la parroquia más pobre del municipio, se ayudaron a poder construir ese puente para que cualquier persona que quisiera construir una salida lo hiciera de una manera organizada, sin poner en riesgo su vida o la de sus familiares. Y luego, al contrario, venía, vamos a decir, la contraprestación de los migrantes en este país para poder retribuir a sus comunidades algunas soluciones a problemas no particulares de familias o de individuos, sino a problemas de muchas personas como el manejo o el resguardo de las instalaciones urbanas en cuanto al deporte, por ejemplo. Y lo último ya, para cerrar, es que tenemos que, de cierta forma también, con el apoyo de la diáspora y con el apoyo de las regiones que tienen más facilidades en cuanto a las posibilidades económicas, sociales, demográficas, territoriales, pues poner un poco más el ojo en lo que está sucediendo. Vencer eso que acá mencionamos como el caracacentrismo y comprender que si en el centro del país y en ese espectro territorial hay condiciones que están mejorando o que parecieran mejorar, pues aún en las regiones hay muchas dificultades en todo sentido para que las cosas puedan estar mejor. Y eso se va a traducir en que la diáspora en las regiones siga aumentando, siga creciendo el número y tengamos más ciudades despobladas, más ciudades con menos talento para poder llevar adelante un empleo, un oficio y que sigamos perdiendo ese bono demográfico tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guido, y a todos por su intervención. A continuación, vamos a revelar los hallazgos, las tendencias que hemos encontrado a través de la encuesta que fue levantada en todo el territorio nacional en diferentes áreas y categorías que vamos a mencionar a continuación. Con respecto a la relación con la diáspora, el 98% de los encuestados afirma que tiene un familiar cercano que ha emigrado en los últimos años. Esto quiere decir que la vasta e inmensa mayoría de los venezolanos tiene una estrecha vinculación y relación con la diáspora, es parte de la conversación en el seno familiar. En cuanto al conocimiento sobre la diáspora, aquí existe un distanciamiento y una brecha en lo que se menciona anteriormente, y por eso es necesario ponerle y acercarle la lupa a estos datos para ver qué elementos se configuran allí para entender esta disparidad. El 78% no conoce el trabajo de las organizaciones diaspóricas, el 87% no tiene contacto frecuente con liderazgos u organizaciones de la diáspora, el 75% no tiene tiempo para mantener contacto con las organizaciones y el 52% considera
que la diáspora no tiene contacto suficiente con el país. El 33% afirma que a pesar de no tener contacto con organizaciones de la diáspora, sí conoce liderazgos y referentes de la diáspora de Venezuela a través de los cuales se pueden generar puentes y pueden ser multiplicadores de mensajes y de información. En este sentido, para atrás, por favor. En este sentido, es importante poder generar una mayor sensibilización del trabajo que hacen las organizaciones de la diáspora en Venezuela y poder generar a partir de allí lazos de articulación. Adelante. En relación con fragmentación versus visión compartida, estos elementos desde Plan País pues nos llaman muchísimo la atención porque nosotros nos inquieta muchísimo entender cuáles son esas brechas, cuáles son esos mitos, quizás narrativas manufacturadas que existen versus realmente argumentos válidos y qué tanto estos narrativas tienen incidencia en la opinión pública nacional. Por ejemplo, creo que todos aquí hemos escuchado o hemos visto en el ciberespacio, en Twitter, por ejemplo, tweets que descalifican un grupo u otro grupo poblacional. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, cómo existen prejuicios, sesgos desde un grupo hacia otro y que impiden que realmente existan una narrativa o una visión compartida por una inmensa mayoría de los venezolanos. Por ejemplo, hemos escuchado cómo incluso liderazgos políticos se han referido a líderes de la diáspora como que no pueden opinar estando afuera, o liderazgos de afuera que hacen referencia a liderazgos en Venezuela como colaboracionistas o cooptados por redes clientelares. Si bien este tipo de narrativas pertenecen a una minoría, estas han hecho una incidencia en la agenda y en la opinión pública nacional. De manera que es necesario que estas narrativas sean contrastadas con los argumentos válidos en los cuales se entienda y se empatice con las razones que son compartidas por quienes se fueron del país y que también son válidas las razones para quedarse en el país. Aquí vemos unos datos que nos advierten que el 57% de los venezolanos plantean que no existe una rivalidad entre quienes se fueron y quienes se quedaron versus un 43% que percibe que sí existe una rivalidad. El 50% de los venezolanos también plantea que no existe una visión compartida. De manera que los encuentros y espacios de entendimiento para fomentar lazos de confianza entre quienes se fueron y quienes se quedaron son sumamente importantes y que se deben reforzar estos códigos comunes bajo un marco del sentido de nosotros, bajo un marco en el que todos somos necesarios para construir el país que queremos ver y esa nueva geografía global. En relación con la valoración y contribución de la diáspora, los datos también advierten que existe una valoración positiva de la diáspora. Sin embargo, en cuanto a la contribución efectiva en el país, existe una tendencia a percibir que esta contribución va a ser más importante en el futuro que en la actualidad y que hasta ahora los mecanismos
de contribución de la diáspora al país de origen, en Venezuela, en mayor medida son a través de remesas y en menor medida en conocimiento, talento e inversiones. Adelante, por favor. En cuanto a participación política, el 42% de los venezolanos afirma que el mayor aporte que puede ser actualmente la diáspora es a través del voto. El 52% de la diáspora de los venezolanos percibe que la diáspora no está teniendo suficiente contacto con los actores y organizaciones políticas del país. El 76% de los encuestados percibe que las necesidades y las demandas de la diáspora deben ser incluidas en la agenda pública nacional. Adelante. Aquí también vemos una erosión de la confianza en términos de cómo percibe la diáspora a las organizaciones políticas que son quienes están llamados a ser estos canalizadores y catalizadores de las demandas ciudadanas. Asimismo, se percibe en un 89% que la diáspora tendrá un rol fundamental hacia la transición a la democracia en Venezuela, y también una vasta mayoría, hay una tendencia a considerar que no existen los canales regulares para que la diáspora participe, ya que sus derechos políticos están siendo vulnerados. Adelante. Y aquí vemos, cuando preguntamos la intención de emigrar, nos llama también bastante la atención y tiene que ver pues con la continuidad de las condiciones estructurales en Venezuela, en las que el 72% de los venezolanos piensa constante u ocasionalmente en migrar, es decir, es una alternativa y una decisión que atraviesan la mayoría de los venezolanos. Asimismo, el 96% plantea que entiende y comparte las razones por las cuales las personas que han salido del país han emigrado, por lo que es importante hacer relevancia a estos datos para hacer ver que sí se entienden y se validan las razones por las cuales las personas salen del país en búsqueda de mejores oportunidades y son los que hay que realzar en la búsqueda de construcción de narrativas comunes. Ya para finalizar, conclusiones tanto de las mesas de trabajo como de los datos revelados a partir de la encuesta. Un solo país, diferentes lentes. La migración venezolana forma parte de la conversación en el seno familiar. La migración se vive y se experimenta de manera heterogénea. No hay una forma unívoca de ver y de entender la migración, de ver y entender el país para quienes migraron. Lo más común entre todos los venezolanos es el anhelo de reencuentro y de reunificación. Asimismo, se plantea que es importantísimo fortalecer los códigos y narrativas comunes, fomentar puentes de entendimiento y lazos de confianza. Asimismo, es necesario apostar por el sentido de nosotros, más allá de las narrativas de ellos y nosotros. Hablemos de la diáspora, hay que continuar sensibilizando acerca de los orígenes de la diáspora, de por qué, cuáles son las razones por las cuales las personas han salido del país frente a otras narrativas manufacturadas que intentan deslegitimar el proceso migratorio y las causas que lo originan. Existe una brecha entre las dimensiones de la migración, la valoración positiva de la diáspora y la contribución efectiva que tiene en el país, por lo cual hay que generar esfuerzos para que esta contribución sea real y que la diáspora sea percibida como una gran ventana de oportunidad para el país.
en términos de inversión, intercambio y transferencia de conocimiento para un crecimiento económico del país y una transición efectiva hacia la democracia. Conectemos a la diáspora, es importantísimo seguir sumando esfuerzos y fortalecer redes de colaboración en diferentes áreas. Cuando les enviemos el reporte podrán ver allí que están mucho más detalladas estas propuestas de articulación entre los diferentes sectores, por lo que es importante seguir impulsando estas iniciativas. Para nadie es un secreto que la contribución efectiva de la diáspora está condicionada por cambios estructurales y acuerdos institucionales en el país, por lo que en la actualidad es relevante el rol de la sociedad civil dentro y fuera del país para seguir visibilizando la diáspora y que se pueda generar incidencia para que pueda tener un impacto en la agenda pública nacional. Existe un vasto reconocimiento de la oportunidad que representa el voto en el exterior, el voto de la diáspora, por lo que es necesario exigir sus derechos civiles y políticos. Es necesario e importante entender el contexto en el que vivimos, el cual nos invita a seguir reflexionando y seguir tomando conciencia en que todos somos relevantes y que sin diáspora no vamos a tener democracia. Muchísimas gracias. Para finalizar, una frase que desde Plan País y la Red Global siempre mencionamos de uno de nuestros grandes líderes y colaboradores, parte de nuestra red de asesores, Ítalo Pisolante: hay quienes se van sin irse, hay quienes se quedan sin estar. Quienes estamos, nunca nos vamos. No importa dónde estemos, lo importante es estar. Esperamos que les sea de provecho estos datos que serán compartidos vía correo electrónico y que en los próximos días serán cargadas y publicadas en nuestra página web. Estará el reporte completo y un resumen de este reporte, donde podrán detallar pues cada una de las áreas temáticas. Asimismo, también les dejamos nuestro contacto para cualquier duda e inquietud y posibilidad de colaboración en torno a las propuestas e iniciativas que están en este marco del reporte. Asimismo, abrimos el espacio para escucharles, para conocer sus perspectivas y que puedan también hacer preguntas sobre cualquier dato que les haya llamado la atención. Gracias de antemano y bueno, abrimos el micrófono para escucharles. Adelante, Juan Pío. No, muchas gracias. Y de verdad que muy buena la presentación. Nada, yo levanté la mano por accidente, pero aquí invitamos a toda la audiencia a levantar la mano para compartir en los minutos que nos quedan cualquier pregunta o comentario sobre el reporte. Nuevamente, felicitaciones a todo el equipo. Y bueno, y deja bastante que pensar y socializar y continuar construyendo. A ver si hay preguntas por el chat. O sea, creo que muchas personas... adelante. Bueno. César. No, bueno, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Me encantó pues todo el reporte del análisis como el contexto en general. Haría como una acotación de que hace poco estuve en un congreso aquí de derechos humanos en Colombia y me llamó mucho la atención México. Todas las narrativas contra las organizaciones sociales y procesos de organizaciones sociales en México, que también habría que ponerle como que el ojo ahí para analizarlo después del gobierno de López Obrador, que me llamó mucho la atención escuchando lo de un profesor
que se encarga de esta área, por cierto, en la Universidad del Distrito Federal de México. Y en general creería yo también que poco a poco empezar a hacer que en la diáspora debe ser una incidencia pública, una incidencia de participación pública, una incidencia dentro de los organismos del Estado, de que no tan solo hacerse notar como organizaciones sociales, como en defensa de los derechos de los migrantes, sino también desde cómo participar activamente, que valga la redundancia, en la participación ciudadana, en la ejecución de proyectos, la ejecución de procesos, y obviamente entendiendo también que la diáspora es parte del ecosistema del país y que por ende debe haber una participación activa dentro de este proceso para que cada vez se garanticen mejor los derechos, cada vez haya mejor inclusión y cada vez la cohesión social sea el tema de conversación dentro de la misma institución. Sí, estamos en la misma línea, César. Es importantísimo seguir generando incidencia y que realmente la diáspora tenga una contribución efectiva, real y que existan mecanismos y canales institucionalizados de participación de la diáspora y que actualmente pues es la sociedad civil y pues las redes de articulación las que tenemos pues la capacidad de poder generar presión. Así que bueno, muchísimas gracias por tu intervención y pues seguimos trabajando de forma colaborativa. Aquí hay una pregunta de José Manuel Martínez: ¿cómo organizar la participación de los muchos grupos que hay en la diáspora porque haya por internet un punto de contacto e intercambio? Bueno, sí, esto es importante. Nosotros en la red global justamente el propósito, generar canales y espacios de participación, y desde Plan País es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, eh, es instaurar e institucionalizar canales de encuentro y participación y el Internet y las tecnologías de información y comunicación son un valor agregado importantísimo para ello. La red global cuenta con una plataforma como una especie de red social para el intercambio de información que les invito a revisarla. Por allí podemos compartir el link. Sin embargo, creo que también las redes sociales, donde hay un acceso amplio a la mayor parte, o sea, que las personas tienen más fácil acceso o tienen un perfil y una cuenta abierta y disponible, es importante seguir utilizándolas con fines de interrelación de las organizaciones de la diáspora y fomentar este tipo de espacios como plataformas digitales que sirvan para cargar información de la diáspora, para que la diáspora con las organizaciones locales se puedan interconectar a través de diferentes áreas temáticas y estratégicas, por lo cual pues importantísimo seguir apuntando a utilizar estos medios. Alexandra Clemente tiene la mano levantada. Adelante, Alexandra. Hola, hola, buenas. En verdad, increíble presentación. Me ha dado mucho en qué pensar. Y quería preguntar a propósito de la pregunta de Juan Manuel y de Guayana, que también está en el chat. Dada la heterogeneidad que existe de la diáspora venezolana, ya sea por situación económica, por geografía en donde se encuentra, hay también, ¿qué recomendaciones tienen como Plan País para tener esa heterogeneidad de iniciativas para unir esas diferentes diásporas? Creo que podría ser una conversación de una hora o más por lo diferente que somos en donde estamos, pero me encantaría escuchar qué piensan al respecto. Muchas gracias. Adelante, Juan Pío. Sí, bueno, muy buenas todas las preguntas y bueno, y ahí respondí a la pregunta de José Manuel, que invitamos a todas las organizaciones aquí presentes a ser parte de esta conversación, sea comentando del reporte que lo vamos a compartir o sea, después de este evento, vía email a todos los registrados y también a todas nuestras bases de datos y también por nuestras páginas web de Plan País y la Red Global.
cualquier espacio de socialización dentro de sus organizaciones, redes y todo eso que vean necesario, estamos súper a la orden para hacerlo. O sea, yo sé que hay muchos líderes de muchas redes y muchas organizaciones de mucho, o sea, impacto. ¿Y cómo continuar? Ese es el tipo de comunidades que estamos creando, pues en el que Hablemos de la Diáspora viene también de un proyecto que se llama Un Solo País, en el que buscamos unir iniciativas de la diáspora y en el país, como que para generar ese vínculo y ese tejido de red que es tan importante para tener una diáspora funcional. Y bueno, y nuevamente, como mencionabas, la diáspora es bastante heterogénea, por lo cual o sea, como que no se puede tratar de imponer una camisa de fuerza única. O sea, en el que aquí tenemos como hay redes y por lo cual para nosotros fue súper importante empezar esta discusión con estas 4 áreas de enfoque, que bueno, son zonas o sea, de gran influencia, pero hay otras. O sea, por ejemplo, está la parte cultural, está la parte bueno, ahí hablamos del tema de salud mental, del tema bueno, que es algo bien marcado en las personas. Así que bueno, o sea, la respuesta aquí es de que esto es el inicio. Para nosotros súper importante era crear este producto de conocimiento en el que empecemos a tener una conversación y ahí como que continuar fomentando esta generación de redes, intercambios y bueno, también identificar en números donde existen brechas que como diáspora y como sociedad tenemos que trabajar. Esas perspectivas que existen sobre o sea, la desconexión de la diáspora, bueno, que no necesariamente o sea, como que hay que trabajar en el que no necesariamente sea verdad y bueno, y ahí como que hay que hacer un acompañamiento. Muchas gracias, Juan, por tu respuesta. Eh, Creo que, bueno, allí también está un poco compartida la respuesta de Guayana. Yo creo que es fundamental que nosotros seamos replicadores de información como personas individuales, ¿no? Y que cuando escuchemos cualquier narrativa que busque polarizar o fragmentar, podamos generar estos códigos y realzar estos valores comunes que nosotros tenemos como venezolanos, que son más fuertes que estas narrativas manufacturadas que más bien tratan de abrir más brechas. Yo creo que es importante que fuera o dentro, por ejemplo, la organización Plan País está formada por personas que viven tanto dentro como fuera del país. La red global tiene organizaciones tanto dentro como fuera del país y es importante seguir tejiendo estos puentes y seguir haciendo iniciativas de manera colaborativa para que, bueno, seguir promoviendo realmente la consolidación de fuerzas dentro y fuera del país y que podamos materializar este tipo de propuestas que se plantean en el reporte. Tenemos la experiencia de diásporas más longevas como la israelí, en el que pues es importante seguir tejiendo y articulando esfuerzos para que en Venezuela exista una mayor transferencia de conocimiento eh, en diferentes sectores estratégicos, como se mencionó. Asimismo, que existan oportunidades para jóvenes venezolanos en el país con liderazgos que tienen áreas de influencia o un liderazgo en, en el sector corporativo, en diferentes sectores afuera del país para abrir oportunidades laborales para venezolanos que están acá de forma digital, de forma remota. Entonces yo creo que los venezolanos en el exterior representan una gran oportunidad para nosotros desde Venezuela y hay que fomentar esa visión de oportunidad.
desde nuestra narrativa individual hasta nuestro trabajo colectivo de las organizaciones de la sociedad civil para que esto permee el ámbito institucional. Excelente, José Manuel. Sí, en eso estamos tratando de generar redes de articulación. Asimismo, les invito a Carilian, Marisabel o Diana a hablar sobre Un Solo País, que es una iniciativa que justamente busca tender puentes entre jóvenes que está siendo parte como del resultado de Hablemos de la Diáspora, o es una continuidad de este esfuerzo, que es promover este tipo de lazos entre jóvenes, activistas y liderazgos dentro y fuera del país para justamente apuntar a este objetivo que hemos expresado. Sí, bueno, gracias por tener eso en cuenta, Mariana. Hablemos de la diáspora, digamos, es como una iniciativa para tratar de agrupar ese, digamos, ese talento y esas iniciativas que surgen, ¿no? Sobre todo en las regiones para hablar de la diáspora y para, en verdad, fortalecer la incidencia en cuanto a que todas las regiones y los liderazgos, sobre todo de los distintos sectores del país, tengan en cuenta dentro de sus narrativas e iniciativas a la diáspora venezolana. Bueno, nosotros los invitamos evidentemente a que nos sigan en las redes sociales y que por ahí establezcamos un poco más de contacto para hablar un poco más sobre Hablemos de la Diáspora y tener en cuenta todo este esfuerzo que ustedes están haciendo y que nosotros desde este lado también estamos impulsando. Buenísimo, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por su disponibilidad de tiempo, por conectarse. Esperamos que estos datos les sean de provecho, muy honrados de seguir tejiendo puentes y que en el futuro próximo sigamos colaborando. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Que tengan feliz tarde.